Muy buenos días, niños. Hoy hablaremos del capítulo 2, ¿ya? Que corresponde la materia y los elementos químicos. Hoy hablaremos lo que es materia, ¿ya? Observa a tu alrededor. ¿Qué ves? Mira, acá estamos viendo un carro, ¿sí? Acá estamos viendo un conejo. Acá estamos viendo una mesa, perdón, una silla. Acá estamos viendo lo que es un macetero con una flor. Estamos viendo acá una rosa. Acá vemos, por ejemplo, un lápiz, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una paloma, ¿ya? Entonces, todo lo que ves o todo lo que nosotros vemos o tocamos es materia, ¿ya? Por eso decimos que la materia es todo aquello que constituye el universo, que tiene una masa y volumen y que puede ser percibido por nuestros sentidos. Y ustedes saben también que la materia se encuentra en un constante movimiento y transformación, ¿no es cierto? Por ejemplo, como ya lo había mencionado, también podemos mencionar el aire, el agua, las plantas, los animales y hasta nosotros mismos, ¿no? Ahora hablaremos propiedades de la materia, ¿ya? Sabemos que las propiedades de la materia son diversas formas que nuestros sentidos perciben. Y encontramos dos tipos, niños, que vienen a ser propiedades generales y propiedades específicas. Nos vamos a basar netamente ahora a lo que son propiedades generales. Dentro de las propiedades generales vamos a encontrar lo que es la masa, ¿ya? Es la cantidad de materia que posee el cuerpo, ¿ya? Como acá en esta imagen ustedes están observando, ¿no? Otro viene a ser lo que es volumen. ¿Qué es volumen? Es el espacio ocupado por un cuerpo. Entonces, acá en este ejemplo ustedes están observando un cuaderno, ¿no es cierto? Tiene largo, tiene ancho y por lo tanto tiene volumen. Siguiente, impenetrabilidad. Son dos cuerpos, ¿ya? Que no pueden ocupar un mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, ustedes están observando acá, por ejemplo, si tuviéramos acá un vaso y llenáramos el agua, ¿qué ocurriría? Se derramaría, ¿no es cierto? Entonces, a eso nosotros lo llamamos impenetrabilidad, ¿ya? 4. Gravedad. Es la atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Los hombres caminan sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Debido a la gravedad, ya que la gravedad nos atrae, ¿no es cierto? Tenemos 5, inercia. Todo cuerpo se resiste a cambiar su estado de reposo a movimiento. Acá, niños, como ustedes ya están observando en esta imagen, vemos a dos jóvenes que están en una bicicleta, ¿no? Están en un estado de reposo, pero ahora están en un estado de movimiento. Por lo tanto, solo se detendrán si se aplican los frenos, ¿no es cierto? Ahora, siguiente, divisibilidad. La divisibilidad es todo cuerpo que puede ser dividido por partes más pequeñas, ¿ya? Por ejemplo, acá estamos viendo la manzana. Se puede dividir hasta llegar a átomos, ¿ya? Eso corresponde, niños, a lo que son las propiedades generales. Ahora hablaremos de lo que es la clasificación de la materia, ¿ya? La clasificación de la materia se divide en dos, que viene a ser materia sustancial y materia no sustancial.
Cuando hablamos de materia sustancial, es la materia que tiene masa y volumen. ¿Ya? Masa y volumen. Dentro de la materia sustancial encontramos los elementos. ¿Ya? ¿Y qué son los elementos? Son sustancias simples que están constituidas por un solo tipo de átomo. Por ejemplo, dentro de los elementos encontramos a los metales, ¿no? Como el sodio, el hierro y el calcio. En los no metales también encontramos lo que es el azufre, el nitrógeno y el cloro. ¿Ya? Los gases nobles también encontramos como el helio, el argón y el neón. ¿Ya? Ahora, los compuestos. ¿Qué son los compuestos? Son sustancias que están constituidas por dos o más elementos. ¿Ya? Y dentro de eso encontramos a los inorgánicos. En los inorgánicos podemos ver el agua, el cloruro de sodio y el dióxido de carbono. ¿Ya? Y dentro de los compuestos también encontramos a los orgánicos, que acá vamos a encontrar lo que es la glucosa, el etanol y el metano. Seguimos. Mezcla. La mezcla, niños, es la unión de dos o más sustancias, ¿ya? En cantidades variables, donde cada uno de los cuerpos conservan sus propiedades. Por ejemplo, tenemos la gelatina. Otro, una ensalada de fruta. Otro, jugo de fresa. Todo esto viene a ser mezcla. ¿Ya? Ahora hablaremos de la clasificación. Nosotros sabemos que la clasificación está compuesto por dos. Viene a ser, puede ser homogénea y puede ser heterogénea. Cuando hablamos de una mezcla homogénea, está formada por dos o más sustancias presentes en una sola fase. Es decir, sus componentes no se distinguen ni se diferencian. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos acá sólido, líquido, gaseoso. En sólido podemos ver el acero, ¿no? Entre paréntesis el hierro con carbono. Tenemos lo que es el bronce, ¿no? Entre paréntesis está el zinc con el estaño. En el líquido vemos lo que es la agua azucarada, el vinagre, agua con alcohol, y en gaseoso vemos lo que es el aire. A eso lo llamamos mezcla homogénea. Mezcla heterogénea va a estar formada por dos o más sustancias, ¿ya? Que presentan fases y que se pueden distinguir y diferenciar. Acá también tenemos otro ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá el sólido, líquido y gaseosa. En cuanto al sólido, agua y aceite. En líquido, ensalada de frutas y jugos. Y en gaseoso, humo. Todo esto se refiere a una mezcla heterogénea. ¿Ya? Para que quede claro. ¿Qué característica tiene? La primera característica que debemos nosotros tener en cuenta es, por ejemplo, las sustancias que forman la mezcla participan en cantidades variables. Otra de las características también que es importante mencionar, niños, que las mezclas se pueden separar mediante procesos físicos, ¿ya? En las sustancias que la conforman. Otra característica también importante es que conserva sus propiedades cada una de las sustancias que forman la mezcla. Bien, niños, hablaremos lo que es materia no sustancial.
¿Qué es una materia no sustancial? Es aquella, dice, que no podemos tocar o que no es tangible, pero que se considera materia. Por ejemplo, acá vemos los rayos X. Es una materia no sustancial. El calor es una materia no sustancial. El foco también es una materia no sustancial. ¿Ya? Listo. Ahora hablaremos de los elementos químicos. ¿Qué vienen a ser los elementos químicos? Los elementos químicos, dice, son sustancias, dice, que no pueden ser descompuestas, ¿ya? Mediante una reacción química. Es importante también, niños, mencionar que el orden de los elementos, llamado tabla periódica, fue ideado en el año de 1869 por el químico Mendeleev. ¿Ya? No se olviden de eso. Ahora, en cuanto a los símbolos de los elementos químicos, vamos a nosotros completar lo siguiente: elemento y símbolo. Como ustedes ya están viendo, los elementos ya están acá, ¿no? Helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, potasio y calcio. Cada uno de estos elementos, niños, tiene su símbolo, ¿ya? Empezamos, por ejemplo, para el helio, su símbolo es el He, para el litio, Li, para el berilio, Be, para el boro, B, para el carbono es una C, para el nitrógeno es una N, para el oxígeno es una O, para el flúor es una F, para el neón es una Ne, para un sodio es Na, para el magnesio es Mg, para el aluminio es Al, para el silicio es Si, para el fósforo es una P, el azufre es una S, el cloro es una Cl, el argón es un Ar, el potasio es una K y el calcio es una Ca. Entonces, cada uno de estos elementos tiene su propio símbolo, ¿ya? Que posteriormente, niños, ya estaremos profundizando en lo que respecta a los elementos químicos. ¿Ya? Seguimos. Clasificación de los elementos. Es importante también, niños, conocer la clasificación de los elementos. Sabemos que la tabla periódica actual se divide en metales y no metales. ¿Ya? Los metales normalmente son los más abundantes. ¿Ya? También son buenos conductores del calor y la electricidad. Son brillosos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, en el grupo 1A encontramos a lo que es litio, sodio, potasio. En el grupo 2A encontramos a lo que es el berilio, el magnesio y el calcio. Encontramos también lo que es el hierro, el cobre, plata y que es el oro, ¿no? Todo esto corresponde a los elementos metales, ¿ya? Ahora, en los no metales, ¿qué cosa encontramos, no? Se encuentra en menor cantidad que los metales. Otra de las características es que son malos conductores del calor y la electricidad, ¿ya? Otra característica también: existen no metales sólido, líquido y gases. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo, en el grupo 4A encontramos el carbono, en el grupo 5A encontramos el nitrógeno y el fósforo, en el grupo 6A encontramos el oxígeno y el azufre, y en el grupo 7A encontramos lo que es el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, ¿ya? Recuerden también, niños, que en los metales el mercurio es el único metal que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente. ¿Ya? En cuanto a los no metales, no olvidar que el hidrógeno es un no metal. ¿Ya? Listo. Eso ha sido todo. Nos vemos la siguiente clase
Tengan buenos días.